Boom. Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos aquí dando inicio a la sesión número 1 del curso El Espíritu Santo. Repito, el nombre del curso es El Espíritu Santo y vamos a estar, básicamente lo que vamos a estar haciendo es estudiando una propuesta, pero una propuesta ampliada de un famoso teólogo llamado Edward Schweitzer, que fue quien escribió un libro y que tiene fecha de publicación año 1984. Hemos escogido a este autor porque es un autor de fama, es un teólogo muy conocido. Posiblemente ya él no esté vivo, pero dejó un legado muy rico de teología y de conocimiento acerca de varios temas teológicos, y principalmente este del Espíritu Santo nos llama la atención. Eh, bueno, este prefacio que estamos haciendo es importante explicar por qué se está dando el curso desde esta perspectiva. Recuerden ustedes que nosotros estamos usando un material que es de un autor muy bueno, pero no significa que lo que él diga es santa palabra. Es decir, todos los autores, como seres humanos que son, tienen sus defectos, pueden tener sus prejuicios y sus inclinaciones teológicas, y todo eso afecta. Y nosotros no somos la excepción. Dentro del conglomerado de las iglesias de Cristo existen también autores que han escrito sobre el tema del Espíritu Santo, pero nos parece a Juan Carlos y a mí que han escrito desde una perspectiva muy particular, le llamamos una perspectiva reactiva. Ahora Juan Carlos va a ayudarnos a comprender la perspectiva de las iglesias de Cristo. Eh, entonces, lo que queremos decir es que hay que ser críticos, hay que estudiar todos los materiales con criticidad, con criticidad. Es decir, no, cuando decimos ser críticos, lo que estamos diciendo es que hay que evitar ser dogmáticos. Esa es la idea, evitar ser dogmáticos. Un verdadero discípulo de Cristo evita el dogmatismo y está tratando de aprender, tratando de comprender, no llega a conclusiones rígidas, escucha posiciones que pueden ser desafiantes, que le cuestionen, pero no importa, uno puede perfectamente prestar oído para ver dónde es que uno se está equivocando. Así que bienvenidos al curso. Estamos seguros que Juan Carlos está preparado. Juan Carlos es un teólogo de profesión y Juan Carlos está perfectamente preparado para ayudarnos para facilitarnos la comprensión del material. En realidad, Juan Carlos no nos va a transmitir nada. Lo que va a hacer es facilitarnos la comprensión. Él va a mediar el contenido. Eh, de manera que Juan Carlos va a ser el instrumento que el Señor va a usar para eso, y esperamos que esto, ¿verdad?, quede grabado como un curso formal. Esta introducción al curso pues la hacemos explicando que son 10 sesiones. Esta es la número 1. De hoy en 8, Dios mediante, vamos a estar presentando la sesión número 2, pero la sesión número 2 no va a ser presencial, es decir, no va a ser sincrónica. Le llamamos sesión asincrónica. Las sesiones pares son asincrónicas. Lo que se va a hacer es presentar un video de la clase en un video donde se da la clase. Mi persona, doy la clase y voy a poner una presentación de PowerPoint a la par mía para que podamos entonces ver los materiales. Eso va a ser de hoy en 8. Entonces las sesiones pares son asincrónicas, las sesiones impares son sincrónicas. Así que queda inaugurada la sesión número 1. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que sea de mucho provecho. Tratemos de participar. Una nota más, no se les olvide que el material ya está publicado. El libro en sí, el libro de texto es muy importante estarlo leyendo antes de la clase para venir preparado con buenas preguntas. Adelante entonces, Juan Carlos.
Bueno, y damos la bienvenida también a nuestro hermano Fabio Picado, nuevo estudiante en este curso. También es muy probable que tengamos otros hermanos que se agreguen durante esta sesión o probablemente en la siguiente sesión en este nuevo curso que, como el hermano Carlos Ulate ya nos explicaba, consta de 10 sesiones. En resumen, vamos a tener 10 sesiones que hablan del curso El Espíritu Santo, de las cuales sesión de por medio vamos a estar en vivo aquí vía Zoom, y la siguiente sesión, cuando no es en vivo, sábado de por medio, vamos a tener un video en el canal de YouTube del programa de estudios bíblicos internacionales. La hermana Nérida también está por primera vez, nos comenta la hermana Lisanca, así que bienvenida nuestra hermana Nérida, supongo hermana Lisanca de Venezuela. Le damos la bienvenida entonces a nuestros hermanos Fabio Picado y Nérida, que están por primera vez junto a nosotros en este nuevo curso. El siguiente sábado, recuerden, no vamos a tener sesión así en vivo, sino que vamos a tener un video en el canal de YouTube y así sucesivamente. En 15 vamos a estar otra vez en vivo y después el siguiente sábado va a ser un video en YouTube. Sesiones de por medio, sincrónica y asincrónica. Bueno. Primeramente, sé que estoy con hermanos que ya tienen, puede que sea poco o que sea mucho tiempo en la iglesia. Me gustaría que ustedes, vamos a tratar de hacer la sesión de hoy más participativa de lo normal. Me gustaría que ustedes, de sus propias palabras, puedan decir en una frase, una oración. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, nos referimos a, la pregunta sería, para usted, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? ¿Qué entiende usted? Con sus propias palabras. La forma más resumida posible, en una oración, en una frase. Amén. Pueden comenzar su participación. Hermano Eliezer. La tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo. Perfecto. La tercera persona de la deidad. ¿Alguien más? En esta sesión todos vamos a participar en una pregunta o en otra. Así que adelante, hermano Carlos Zúñiga. Hermano, el Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Ujú. Padre y el mismo Hijo. O sea, las tres personas es una sola en unidad de espíritu y en unidad de la esencia divina, lo que es la naturaleza divina solamente está en las personas de la deidad. Y donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, donde está una persona de la deidad, están las otras dos. ¿Por qué? Porque ellos son una misma naturaleza, son una misma esencia, son una misma Ok, sustancia, un mismo estatus, nunca ok, faltan. Por eso, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y donde ok, está el gracias. Hijo, el Padre, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Y así estamos nosotros, la iglesia, allí incluido, porque el Dios vivo nos ha mandado a que estemos en comunión con su Hijo Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Ok. Una tercera participación, por favor. Gracias a mi hermano Eliezer y mi hermano Carlos Zúñiga. Una tercera participación para responder la pregunta, para usted, ¿quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Puedo? Claro, mi hermana, por favor. Fabio. Hermano Fabio, perdón, es que vi que se encendió el micrófono de la hermana Nérida. Parece que Sí, también bueno, quiere participar, hermana Nérida. Sí, bueno, para mí el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el Buen, mediador entre Dios y nosotros. buena frase y buen recordatorio también, hermana Nérida. Muchas gracias. Hermano Fabio. sí, bueno, también puede ser que es el Espíritu Santo el consolador, Ok. ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ujú. Entonces el Espíritu Santo, como decía nuestra hermana, es el que nos guía a toda verdad. Es el que gime con gemido indecible, dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Que es el abogador también.
Podría ser el abogado de cada uno de nosotros. Bien. Entonces, esas participaciones, respuestas suyas, eran para responder la pregunta de quién o qué es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir un poco más y tratando de permitir que los hermanos que no han participado lo hagan. ¿Por qué debemos estudiar al Espíritu Santo? ¿Por qué deberíamos comprender este tema? ¿Puedo hablar, hermano? Por favor. Realmente es importante que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, pues claro, con relación a lo que es el Espíritu Santo, ya que Hermano Eliezer, perdón, es sí, su micrófono, no sé si soy yo o es su micrófono que está bajo. me Muy escucho bajo el ahora volumen. mejor. Me Ahora escucho sí lo ahora, escucho hermano. mejor. Sí, Y le ahora sí. decía que es de vital importancia que nosotros como pueblo de Dios, iglesia del Señor, estemos claros con relación a lo que es el Espíritu Santo, ya que el mundo religioso tiene una idea muy mal tergiversada de lo que es el Espíritu Santo. Como todos hemos dicho, es quien nos guía a la verdad, es la tercera persona de la deidad. Entonces, como cristiano, como pueblo, y tengo que saber cuál es la función del Espíritu Santo para no caer en los errores garrafales que el mundo religioso en la actualidad está. Ujú. ¿Alguien más? ¿Por qué deberíamos estudiar al Espíritu Santo? ¿Por qué es importante entender este tema? El Bueno, yo Espíritu pienso Santo, hermano, bueno, le dejo que hable a la hermana. Ah, yo pienso que es importante conocerlo porque si Él es el que nos ayuda a entender la verdad y el que nos ayuda a entender cuando nos están hablando de mentiras, ¿verdad? Solamente lo podemos comprender conociendo y teniendo al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Para Ujú. no caer en falsas enseñanzas y para saber cuando de verdad nos está hablando Dios o cuando lo que nos están diciendo es falso, pues. Eso también es muy importante. Muchas gracias por introducirlo desde ya. Y Hermano Fabio. El Espíritu Santo, hermano, también habla, ¿verdad? Habla, intercede. ¿Se acuerda del profeta Gabo en Hechos? Que habla el Ujú. profeta Gabo. Cuando le mostró el cinturón a Pablo, que eso mostraba el Espíritu Santo en la forma en que el cual Pablo iba a morir. Y él dijo, pues no estoy dispuesto a morir y a pelear por el nombre del Señor Jesús. Eso como que Pablo no le tomaba mucha importancia, pero sí el Espíritu Santo le indicaba, ¿verdad? El profeta Gabo le decía que así hacía el Espíritu Santo en la forma que Pablo iba a morir, iba a ir a Jerusalén. Ujú. Me gustaría escuchar a mi hermana Lisanka en respecto a la pregunta, ¿por qué deberíamos estudiar, por qué deberíamos comprender el tema del Espíritu Santo? Mi hermanito. Bueno, debemos comprender el tema del Espíritu Santo debido a que como ya lo hemos visto, ¿verdad? Es quien nos guía a la verdad, es esa parte de Dios, es esa manifestación de Dios que es quien inspira, quien nos recuerda, quien de repente nos redarguye, quien nos hace despertar esa conciencia y entonces es importante que podamos reconocerlo. Perfecto. Antes de comenzar con el material que tenemos listo para la sesión, estoy haciendo estas preguntas porque como Iglesia de Cristo, siento que tenemos una doctrina bastante fuerte al respecto del tema. O sea, cuando digo fuerte me refiero es bien consolidada bíblicamente. Cuando usted estudia el tema por algún autor de la Iglesia de Cristo, usted va a notar que para cada idea va a haber un versículo bíblico. El tema es muy consolidado bíblicamente. Sin embargo, en la práctica, en la vivencia de la iglesia, de nosotros como Iglesia de Cristo, lo que yo noto, y vaya que yo conozco a muchas congregaciones, no solamente en mi país, Dios me ha dado la oportunidad de viajar por varios países de Latinoamérica, así que puedo hacer un análisis bastante generalizado del comportamiento de nosotros como Iglesia de Cristo y el entendimiento que tenemos del Espíritu Santo. Y lo que yo noto es, tenemos un muy buen entendimiento teórico del tema, pero es muy escueto, es muy paupérrimo nuestro entendimiento vivencial del Espíritu Santo. Es más, lo que quiero decir es que en la práctica, en nuestro diario vivir, en nuestra vida común,
el tema del Espíritu Santo casi que es un tabú, prácticamente es como un tema disasociado de nuestro diario vivir. Es mi percepción y me temo que es un error que nosotros tengamos un buen entendimiento doctrinal, racional, bíblico, teórico del tema, pero que en la práctica nos disasociemos de la realidad y de la verdad que conocemos. ¿Por qué creo que ocurre este comportamiento en nosotros como Iglesia de Cristo? Si nos vamos tiempo atrás, en el tiempo del movimiento de restauración que ocurrió en Estados Unidos, la iglesia o las iglesias que surgen del movimiento de restauración buscan separarse fuertemente de manera doctrinal, buscan identificarse de manera distinta del mundo religioso que estaba en boga en aquel entonces. Y ocurrió un movimiento carismático contemporáneo al movimiento de restauración que se fue del otro lado, que se fue hacia el otro extremo. Mientras que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos una posición teórica, en la práctica rehusamos el tema, porque creo yo que tratamos de evitar caer en ese otro extremo del mundo religioso carismático, el cual hace mención del Espíritu Santo para todo y por todo. Entonces, hay dos polos opuestos, hay dos límites a los que se puede llegar con este tema, es al hecho de prácticamente callar el tema, prácticamente obviarlo, o al hecho de caer en que el Espíritu Santo está en todo y por todo y para todo. Recientemente, en las últimas semanas, hace un par de meses, mi hija mayor, que tiene solo 12 años, se ha vuelto muy fan de las canciones de un autor que él es cristiano, no es de la Iglesia de Cristo, pero es un autor de música cristiana, que produce música cristiana, y me gusta que a mi hija le guste el género de este señor, porque yo analizo la letra de él, la letra de sus canciones, y siento que tiene un mensaje muy bueno, justamente para la edad de mi hija. Entonces yo la dejo que ella sea fan de sus canciones porque sé que a través de la música los jóvenes son atraídos. Y prefiero que sea atraída a través de música con buen mensaje que a través de una música mala, que más bien le va a corromper su manera de pensar. Al autor que me refiero o al compositor que me refiero, a Redimidos. Probablemente ustedes lo conocen, algunos de ustedes han escuchado canciones de él. Él junto a otro cantante o cantautor cristiano también, que se llama Barak, compusieron y tienen un video musical que es el que yo quisiera que viéramos antes de comenzar el tema, porque a través de este video usted puede analizar la letra de la canción en el video y podemos encontrar algunas verdades puntuales en el video. Entonces voy a darle reproducir al video, voy a compartir la pantalla, vamos a ver el video, vamos a escuchar la música y quiero que usted ponga atención al video y le ponga atención a la letra, a lo que dice. El video se titula Espíritu Santo. Es justamente hablan del Espíritu Santo, pero quiero que usted analice la postura, la actitud con la que hablan del Espíritu Santo. Y creo que algunas cosas de las que dice la canción son rotundamente verdad y que nosotros deberíamos de comprender justamente así el tema. No quiero decir que todo sea verdad o que tenemos que estar de acuerdo con todo, pero quiero decir que nosotros tenemos que tener una postura crítica y estar abiertos a analizar la información y poder aceptar lo que esté correcto o poder discriminar lo que no esté correcto. Entonces voy a compartir pantalla, voy a ir al website para que escuchemos la canción. Mm, mm, mm. Voy a darle play y por favor alguien me confirma que se ve y se escucha. ¿Se ve y se escucha? No, aquí no. No,
No, Ahorita le di pausa, pero cuando le di play quiero que ustedes me digan que si lo pueden escuchar. No. Juan Carlos, Sí. el problema es que tú estás usando lo mismo dispositivo que Zoom, porque Zoom apaga la sonido. So, Ya, entonces, tú ¿qué puedes debo tocar, hacer? tú puedes tocar por tu celular y pones cerca del micrófono de tu campo. No, pero yo he usado esta opción antes y funciona. Algo no estoy haciendo bien. Okay. Yo he usado la opción de compartir. pero no se ve ni se oye. Aquí se Ah, ve, pero no se escucha. ok, hermana Lisanca, usted ve pero no escucha. Pero cuando le di play, ahora, ¿lo escuchó, hermana Lisanca? Sí. Ok. No, no se escucha nada. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Pero quiero... Ah, aquí está. Compartir sonido. Ahora sí, hermano. Ok. Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, amén. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, en tu verdad, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama
Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. ¿Qué les ha parecido? Muy Sí, bueno. si lograron analizar la letra, espero que estén de acuerdo conmigo en el hecho de que tiene un perfecto balance doctrinal la canción. Sí, señor. Y la parte que a mí más me llama la atención y me gusta es al inicio del video cuando están Redimido y Barak. Ambos cantan en el video, pero el primero que comienza es Redimido y comienza como explicando o autorreflexionando el por qué está siendo lleno o es lleno del Espíritu Santo, el por qué se es lleno o el para qué el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y él dice, no has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme, has venido a mostrarme la verdad con la cual quiere empoderarme. Pero luego dice, más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Esa partecita es la que más me gusta porque compagina perfectamente con el propósito que Jesús le declaró a los discípulos del por qué y el para qué iban a ser llenos del Espíritu Santo. Si recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén la promesa y que ahí iban a recibir al Espíritu Santo, el cual los iba a investir de poder. Esa frase que Jesús le dijo a los discípulos que iban a ser investidos de poder ha sido muy mal interpretada en el mundo religioso carismático y lo que se anhela en ese mundo religioso carismático es solo ser lleno del Espíritu Santo y el entendimiento doctrinal de ello es ser bautizados del Espíritu Santo para hablar en lengua, para profetizar, para desarrollar algún don, para poder ejercerlo. Especialmente, si usted lo nota, hacen mucho énfasis en el don de lengua y en el don de profecía y el don de sanidad y esas cosas. Pero lo cierto es que Jesús le dijo a los discípulos que ellos iban a ser llenos de poder para ser testigos. Cuando Jesús le dice a ellos que van a recibir al Espíritu Santo y van a ser llenos de poder, les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el principal propósito, en un buen entendimiento, un sano y balanceado entendimiento del por qué y el para qué el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, además de las cosas que ustedes dijeron al inicio, que es nuestro consolador, que nos guía a la verdad, esto, lo otro, principalmente el Espíritu Santo viene a convertirnos en testigos de Cristo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros es volvernos testigos de Cristo, que nosotros testifiquemos de Cristo, darnos valor para hablar de Cristo. Particularmente a los discípulos, Él los tenía que llenar de denuedo y ellos oraban así. Llénanos de denuedo para hablar tu palabra y hablar de Jesucristo sin temor. Eso es el denuedo, valor para hablar. El no ser intimidado. Los apóstoles eran intimidados por el Sanedrín a no predicar más el nombre de Jesús. Pero ellos decían, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y seguían con valor predicando, aunque sabían que eso les podía costar la vida. ¿De dónde provenía? ¿Cuál era la fuente de ese denuedo? ¿Cuál era la fuente de ese valor en ellos? Es que ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Así les dijo Jesús y así se cumplió y así es para nosotros también. El Espíritu Santo viene a consolarnos, sí. El Espíritu Santo quiere guiarnos hacia la verdad, sí. El Espíritu Santo también es nuestro intercesor, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. Cuando no sabemos pedir como nos conviene o como conviene, Él viene e intercede por nosotros. Todo eso. Pero entendamos que el principal propósito de Él para nosotros o en nosotros es volvernos testigos de Cristo. Porque el nombre de Jesús tiene que ser proclamado. Y si nosotros no proclamamos el nombre de Jesús, las piedras pueden llegar a hablar. Pero la tarea es nuestra y la función del Espíritu Santo es capacitarnos, darnos valor para testificar de Jesús. Pudiéramos pasar estudiando el tema del Espíritu Santo un año completo si usted quiere, pero si eso no nos lleva a ser testigos de Cristo con valor, entonces de nada serviría tanta información teórica. La teoría se tiene que volver práctica en nuestro testimonio de la persona de Jesucristo. Bueno, ahora sí. Vamos a abrir el archivo
que se compartió recientemente en el grupo de WhatsApp por la tarde, como a mediodía se compartió. Ya se había compartido días previos el archivo del libro del cual estamos hablando, pero ahora vamos a compartir una adaptación, es un resumen y una adaptación que nuestro hermano Carlos Julate ha hecho del libro. Y por cierto, también es una actualización, porque el libro fue publicado en 1984-85 y de allá para acá ha habido mucha nueva información también escrita sobre el tema, así que el hermano Carlos ha hecho un resumen y una adaptación del libro que ya se mencionaba, pero también ciertas actualizaciones al respecto del tema. Permítanme la opción de compartir pantalla para que abramos el archivo. Ujú. Aquí está. Aquí ustedes pueden ver ese, el título de nuestro libro. Por favor, me confirman que pueden ver mi pantalla. Sí, Amén, yo amén. la estoy viendo. Ok. El título del libro originalmente, El Espíritu Santo, por Edward Schweitzer. Hay una adaptación y actualización y los instructores de este curso somos el hermano Carlos Ulate y este es su servidor, yo para las sesiones en vivo, sincrónicas, y el hermano Carlos para nuestros videos para las sesiones asincrónicas. Estudios Bíblicos Internacionales, que es nuestro programa de estudios dirigido por nuestro hermano Rocky Castleberry. El capítulo 1 que nos corresponde hoy es para responder. Si ustedes notan, el material está redactado de manera de preguntas y respuestas, lo cual hace ameno el estudio porque la pregunta suscita en nosotros curiosidad y por naturaleza el ser humano es curioso. No voy a decir chismoso, ¿verdad? Somos curiosos por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos una presentación, una clase o leemos un libro, un material que está redactado a manera de preguntas y respuestas, es más amena la lectura porque cada pregunta va suscitando en nosotros la curiosidad de conocer la respuesta. ¿Qué ha significado el Espíritu Santo para la sociedad moderna? Cuando hablamos de sociedad moderna, entiéndase por sociedad moderna, esa era que surgió después de la era de la razón en el continente viejo, en el viejo continente, o sea, Europa, después de la era de la razón surgió una era que se llama la era moderna. Ya nosotros no vivimos en el modernismo, ya nosotros vivimos en el posmodernismo, o sea, cada era va teniendo su tiempo. La era de la razón tuvo un inicio, tuvo un fin, luego vino la era moderna y luego comenzó la era posmoderna. Y se dice incluso a algunos estudiosos del tema y las divisiones de la era que ya nosotros ni siquiera estamos en la era posmoderna, sino una era posterior a la posmoderna, pero ya no habría forma de decirlo, porque si posmoderno quiere decir después de lo moderno, ¿cómo sería decir después del después? Entonces, hace un par de siglos atrás, unos 3, 4 siglos atrás, comenzaba esa era. Tenemos nosotros ahí, dice, en Europa durante los siglos XVII al XIX, el Espíritu Santo se asociaba con una vida espiritual superior al cuerpo, al placer o a lo material. O sea, se explicaba la presencia del Espíritu Santo en la persona para llevarlo a un nivel de espiritualidad superior, como quien dice, algo que nos traslada a una espiritualidad superior a este cuerpo natural, a nuestro cuerpo material. Porque se piensa que nuestro cuerpo material es un cuerpo sexual, es un cuerpo inmoral, es un cuerpo que de alguna manera la materia se inclina hacia lo malo, se creía, estoy aclarando, y entonces de ahí que se pensaba que el Espíritu Santo era como ese ente que venía a rescatarnos de nuestro cuerpo natural que solo quería vivir en pecado. Se pensaba que era contrario a lo físico, a lo sexual, a lo mundano. El filósofo Hegel habló del Espíritu Santo en el proceso de la historia, mientras que Carlos Marx lo rechazó por enfocarse solo en lo material. Obviamente, como Carlos Marx se enfocó en lo material, entonces obviamente el Espíritu Santo lo dejó a un lado. En África y en otras regiones no occidentales, el Espíritu Santo es parte natural de la vida cotidiana.
Vea usted, es una guía, consuela, da paz y actúa en la comunidad. Es bonito entender, leer esto y entenderlo porque nosotros podemos ver cómo, en dependencia de la sociedad, de la cultura, del estilo de vida, las personas pueden tener un entendimiento u otro respecto del mismo tema. En Europa pensaban que, ya leímos, mientras que en África y en otras regiones no occidentales, o sea, nos referimos a las regiones orientales, el Espíritu Santo más bien es parte natural de la vida cotidiana. Hoy día, el crecimiento del movimiento pentecostal y carismático ha renovado el interés en una experiencia directa del Espíritu Santo. Como ya mencionaba hace un momento, el mundo religioso carismático, por mundo religioso carismático me refiero a todos aquellos movimientos religiosos que apelan rotundamente al don del Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo que vienen como consecuencia de ser bautizados por el Espíritu Santo. Movimientos carismáticos ocurren en todas las religiones, incluso la religión católica. Hay una rama de la religión católica modernamente o recientemente que son católicos carismáticos. Los pentecostales son carismáticos porque carismático quiere decir que apelan al don del Espíritu Santo. Pero ya vamos a ir entendiendo qué significa el don del Espíritu Santo. Teólogos como Amos Young y Belly Matti proponen una visión global del espíritu, o sea, ir más allá de doctrinas occidentales y centrarse más en la experiencia, en la misión y en la comunidad. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de la persona y en la comunidad de creyentes que creen o estudian el tema. Segunda pregunta, y esta es un poco más larga la respuesta. ¿Cómo reconocer al Espíritu Santo en la iglesia? Y aquí quiero que ya nosotros vayamos siendo críticos y autoanalíticos. O sea, que nos autocritiquemos como iglesia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos reconocer al Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra propia comunidad de fe? La iglesia, la congregación a la que usted va. Por favor, mientras respondemos esta pregunta, quiero que usted piense de manera crítica, autoanalizando el comportamiento de su congregación y tratando de hacer una comparación entre la respuesta a esta pregunta y el comportamiento de su propia congregación, de manera que usted pueda encontrar si hay similitudes o si hay mucha diferencia. Si hay similitudes, gloria a Dios, y si hay mucha diferencia entre la respuesta a esta pregunta y el comportamiento de su congregación, entonces probablemente Dios le esté permitiendo a usted ser parte de esta clase para que usted pueda comenzar de alguna manera a influenciar en el comportamiento colectivo de su congregación en un buen entendimiento de este tema del Espíritu Santo. Primero, desde el principio la iglesia se preguntaba, ¿dónde actúa el Espíritu Santo? En la iglesia primitiva, por ejemplo, Pablo enseñó que el Espíritu Santo podía verse donde Jesús era reconocido como Señor y donde había unidad y crecimiento espiritual. El texto clave que tenemos aquí está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, cuando el apóstol Pablo, para hablar sobre la unidad en la iglesia, introduce el tema diciendo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vea qué importante. Para nosotros, el nombre Jesucristo es el nombre que es un nombre compuesto, Jesús y Cristo. Jesús era nombre propio y Cristo era un título. Cristo en griego es el equivalente a Mesías en hebreo, que quiere decir el ungido. Hubo muchos Mesías, muchos ungidos en el Antiguo Testamento. Los profetas, por ejemplo, Samuel unge a el rey Saúl, unge a David, y cuando lo unge, ellos eran como el escogido de Dios, el ungido de Dios para gobernar, para dirigir, para profetizar. Entonces, en el Antiguo Testamento hubo muchos Mesías, pero había un Mesías específico y prometido por los profetas, que ese Mesías se iba a presentar en la persona de Jesús. El Jesús humano, el Jesús hombre, vino a representar y a equivaler al Cristo prometido. Por eso el apóstol Pablo hace una amalgama, una unión, una articulación entre el nombre de la persona Jesús, el que nació en Jerusalén, el maestro de Galilea, y ese Cristo prometido por los profetas, ese ungido. Entonces, Jesús es el Cristo. En el mundo greco-romano,
Eso era para los judíos. Para los judíos el principal reto era aceptar que Jesús era el Cristo. Ese era el principal reto para los judíos. En el mundo grecorromano, al que Pablo se dirige en sus cartas, en las iglesias, en la carta a los Corintios o a los Gálatas o a los Filipenses, en ese mundo grecorromano, en la cultura que ya era distinta a la cultura judía, ¿a quién tenían ellos como principal y máximo líder? Al emperador, al César, al emperador de todo el imperio grecorromano. Entonces, el César se atribuía a sí mismo un carácter de señor y de divino. Así que el término en griego kurios, que se aplicaba al César, era para reconocer al César, a cualquiera de los Césares, era para reconocerlos como su máxima autoridad en todas las áreas, incluso en el área religiosa. Eso en el mundo grecorromano pagano. Cuando esas personas que vienen del mundo grecorromano, cuando esos gentiles que vienen de ese mundo grecorromano vienen a la iglesia, para ellos ahora el reto, que no son judíos, ahora para ellos el reto no es aceptar que Jesús es el Cristo. Para ellos el reto es aceptar que Jesús es el Señor y que ya no es el Señor el Mesías, ya no es el Señor el César, sino que ahora el Señor de su vida es Jesús. Por eso Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la influencia y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es llevarlos a un convencimiento de que ya sus vidas no están rendidas al César, ya su lealtad no debe ser al César, sino hacia su Señor Jesús, el que murió por ellos en la cruz del Calvario. El fruto del Espíritu Santo, o sea, otra forma de poder reconocer al Espíritu Santo en la iglesia, es saber que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, o sea, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo lo estaba citando en la versión Reina Valera. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si en nuestra comunidad, si en nuestra congregación el fruto del Espíritu Santo es evidente, si en lugar de haber pleitos, celos, iras, contiendas, mucha rivalidad, si en lugar de eso hay amor, hay gozo, hay paz, entonces ese es un reflejo de la presencia del Espíritu Santo. Ese es un reflejo de ver que el Espíritu Santo está activo en esa vida congregacional o en esa congregación. Segunda forma de reconocer al Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo no solo hablaba a través de líderes oficiales. Vea qué importante esto. Vamos, bajando aquí. Al inicio, cualquiera que actuara movido por el Espíritu era bienvenido, incluso si solo pasaba unos días. Eso está en un libro que es extra bíblico, pero que era muy importante en los primeros siglos del cristianismo, es que se titula La Didache. La Didache era una composición que era muy parecido al libro de los Hechos, una articulación de la vida de la iglesia primitiva. Y por algunos siglos al inicio de la era del cristianismo, la Didache era un libro que no estaba dentro del canon del Nuevo Testamento, pero que era muy respetado. Era muy autoritativo incluso en algunos casos. ¿Por qué? Porque obviamente era el reflejo de cómo los apóstoles habían manejado situaciones y habían enseñado a esa iglesia que surgió. Hermano Carlos, supongo Carlos Ulate, está levantando la mano. Correcto, correcto. Es para solicitar a Fabio, a Carlos Zúñiga y a Nérida que por favor desactive el micrófono. Favor, silenciar el micrófono. Sí, sí, es verdad. Necesitamos estar pendientes de los micrófonos para que así podamos evitar, a veces el aire hace interferencias y cosas como eso. Ya voy. Estoy intentando, pero no. Bueno, por lo menos ahora ya están apercibidos del asunto. El Espíritu Santo no solo hablaba a través de líderes oficiales, pero ya desde muy temprano surgió el problema de los falsos profetas que hablaban de parte de Dios, entre comillas, pero no lo hacían con verdad. Y como dijo la hermana Nérida, si no me equivoco,
el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y es importante estudiar al Espíritu Santo porque si nos guía a la verdad, entonces nos va a ayudar a entender si estamos escuchando un mensaje que no viene de Dios, que no es de parte de Dios. Se necesitaba discernimiento para ver quién realmente hablaba guiado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Y no sé aquí cómo desactivar el micrófono. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no solo hablaba a través de líderes oficiales en la iglesia. Hoy en día, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pensando en nuestro contexto actual. En la congregación, la mayoría de miembros creen que el predicador y los maestros en la iglesia, el evangelista, son las personas más llenas del Espíritu Santo y que son los únicos capaces de enseñar en la iglesia. Pero recordemos, por ejemplo, en un entendimiento de la carta a los Corintios, al inicio de la vida eclesial, al inicio de la iglesia, en los primeros siglos, el Espíritu Santo dotaba y dota, de hecho, no estoy queriendo decir que lo hacía y ya no lo hace, pero estoy haciendo referencia al entendimiento de la carta a los Corintios. El Espíritu Santo daba que los miembros, o sea, cualquier persona en la iglesia, pudiera hablar un mensaje de parte de Dios. Claro, había un orden para hacerlo. Si alguien quería profetizar, movido por el Espíritu Santo, tenía que esperar el turno mientras que otro terminaba su intervención. Pablo regula la participación, pero no censura la participación. Porque para Pablo no cree que solamente él tiene la verdad y que solamente él puede enseñar a la iglesia. El Espíritu Santo en realidad nos capacita a todos porque espera y busca que cada uno de nosotros, al ejercer nuestro don, podamos ser de bendición y edificación para el resto de la iglesia. Mientras yo ejerzo mi don, la iglesia está siendo edificada. Y cuando otro ejerce su don, yo estoy siendo edificado. Voy a poner un ejemplo sencillo. Creo, y me lo han dicho, que tengo el don de enseñar. Entonces, mientras yo enseño, la iglesia está siendo edificada con la enseñanza de la palabra de Dios a través de su servidor. Pero me ha pasado, por ejemplo, que cuando hay hermanos que tienen el don de dirigir cantos, porque definitivamente aceptémoslo, muchos hermanos dirigen cantos, pero no en todo es un don. Yo personalmente creo que no tengo el don de cantar, entonces me abstengo de participar en tal ministerio, aunque a veces lo hago porque me lo solicitan, pero reconozco que hay otras personas que lo hacen mucho mejor que yo. Y cuando digo que hay algunos que tienen como un don de dirigir alabanza, es porque el propósito del director de canto es conectar a la iglesia en alabanza hacia Dios. Conectar a la iglesia, llevar a la iglesia en una sintonía en que la iglesia se puede sentir que está realmente conectada con Dios a través de la alabanza. Me ocurría que cuando estaba en una asignación en una iglesia en Tegucigalpa, un hermano amigo mío dirigía canto y yo, cada vez que ese hermano dirigía canto, yo me sentía, mire, en completa sintonía y en un nivel de adoración fuera de lo normal, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque definitivamente él tiene ese don. Él es cantante, pero no solo es cantante, sino que él tiene el don, tiene el carisma de poder dirigir a la iglesia y mover a la iglesia a alabar. Ve que hay algunos directores de canto que están dirigiendo canto, pero la mayoría de los hermanos no están cantando fervientemente. ¿Por qué? Porque tal vez el director de canto no motiva a la iglesia a cantar, pero ese hermano sí nos motivaba, nos entusiasmaba, nos inspiraba, y más que cómo lo hacía él. Entonces, cuando él estaba dirigiendo canto, yo me sentía edificado. Cuando otro hermano enseñaba, yo me sentía edificado. Cuando otro hermano predicaba, yo me sentía edificado. Y ese es el propósito del Espíritu Santo y es la razón por la cual todos en la iglesia tenemos al menos un don. Todos tenemos al menos un don para poder servir de edificación al cuerpo. Y nadie tiene todos los dones. Porque si alguien tuviera todos los dones sería autosuficiente y esa no es la política de Dios en la iglesia. Nadie puede ser autosuficiente. Todos somos interdependientes los unos de los otros para que de alguna forma nos articulemos y crezcamos juntos a la estatura del varón perfecto. La pregunta es, ¿cómo reconocer al Espíritu Santo en la iglesia? Tercer punto. A lo largo del tiempo, algunas iglesias pensaron que solo los obispos, o sea, los que estaban en la jerarquía de la iglesia,
tenían acceso al Espíritu Santo. En el siglo III, algunos enseñaban que el Espíritu Santo transmitía a través de la sucesión de líderes o obispos, como se les llamaba en aquel entonces. Esto llevó a pensar que solo ciertos líderes podían tener el Espíritu Santo y los demás no, cosa que no es así. En nuestro entendimiento, todos los que somos bautizados en Cristo recibimos el don del Espíritu Santo según Hechos capítulo 2, versículo 38. Y hoy muchas voces reclaman tener el Espíritu. Vea qué interesante. En la actualidad hay profetas en redes sociales, sanadores, deberíamos de poner eso entre comillas, sanadores, predicadores famosos, todos diciendo, Dios me habló. Bueno, eso sí está entre comillas. Dios me habló. Y apelan a esa frase o utilizan esa frase y apelan a una revelación de Dios para darle autoridad a su mensaje o darle autoridad a su enseñanza. Pero ¿cómo discernimos que es del Espíritu? ¿Cómo discernimos realmente que es del Espíritu Santo o que es por el Espíritu Santo que están hablando? El criterio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el criterio para poder saber si alguien está hablando de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo o no? O si es un falso profeta, un falso maestro. Primero debemos preguntarnos, este mensaje de ese profeta, ese apóstol, ese predicador famoso, ¿este mensaje está de acuerdo con el Evangelio de Jesús? Si nosotros tenemos un entendimiento amplio, un entendimiento general de lo que el Evangelio significa, entonces nosotros podemos hacer un juicio, podemos hacer un análisis. Si las palabras del predicador o del profeta fulano de tal o el predicador famoso, esos que hay en redes sociales, ahora mire que es tan común las redes sociales, nosotros tenemos que discriminar y pensar, ¿este mensaje está de acuerdo con el Evangelio de Jesús? Voy a poner un ejemplo práctico, voy a poner un ejemplo sencillo y que probablemente algunos estén de acuerdo y otros incluso no lo estén, aunque seamos de la Iglesia de Cristo. Cuando usted sintoniza canales como Enlace TV, canales cristianos, que hay predicadores famosos que se autoproclaman profetas, apóstoles y cosas como eso, usted va a percibir, va a escuchar que cuando ellos oran por las personas, porque de vez en cuando hay momentos de oración, intercesión, cuando ellos oran, casi siempre las oraciones tienen el mismo contenido. Piden por sanidad, piden por restauración de matrimonios, piden por que alguien salga de adicciones, tal vez hijos de sus televidentes. Pero hay una petición que normalmente hacen en el mundo religioso que no es correcta y que no está en sintonía del evangelio con el evangelio de Jesús. Y usted lo nota y capaz alguien también ha incluso inocentemente caído en esos lazos, en esa falsa enseñanza. Muchos de esos famosos predicadores, apóstoles, oran y dicen, oramos por cancelación de deudas. Y cuando le profetizan a la gente que sus deudas van a ser canceladas, que sus deudas van a ser quitadas, que oren y que crean y que pidan a Dios que sus deudas van a desaparecer. A mucha gente los agobian las deudas. Es más, voy a dejar la opción de compartir pantalla por un momento para verle el rostro a los que tienen la cámara. A mucha gente las deudas lo agobian. No les dejan vivir en paz. ¿Sí o no? Pero, ¿cree usted que de acuerdo con el Evangelio sano de Jesús, de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento, cree usted que sea correcto pedirle a Dios en oración que cancele mis deudas? Pero que no, no lo creo. Hermano Eliezer, levanta la mano. Puede pedirle a Dios que le prospere, que le abra puertas, que le permita. Tiene bajo el volumen de su micrófono. Deme un segundito. ¿Y ahora me escucha? Ahora sí. Sí, usted puede pedir a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo que le prospere, que le ayude a cumplir con esos compromisos, que usted pueda ser libre. La Biblia dice que no debamos a nadie. En ese tenor, sí.
pero no autorizar con esta autorización, y ahora mismo está cancelada la deuda. Ahí no estoy de acuerdo en esa parte, ahí no es bíblico. Yo también, y apelando al mismo versículo que el hermano hacía referencia. El apóstol Pablo nos enseña en Romano, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y cuando Pablo dice no debáis a nadie nada, se refiere a deuda, porque era un problema común. Mire, la mayoría de personas que tienen deudas por una mala administración de los recursos económicos. Bueno, primero, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero vale la pena explicar. Mire, no todas las deudas son negativas. No todas las deudas son negativas. Si usted, por ejemplo, está pagando un terreno o está pagando una casa, entonces esa es una deuda positiva porque usted adquirió un activo, usted adquirió un bien y usted lo compró por un precio y al pasar de los años, usted podría, si quisiera, vender ese bien y haber ganado plusvalía para que poder ganar incluso del dinero que usted pagó por el bien. En ese caso, esa deuda es una deuda positiva porque compró un activo. Pero si usted compra, por ejemplo, si usted se endeuda para comprar el celular iPhone último modelo o el Samsung de la última gama, y usted tiene un salario que usted dice, bueno, con este salario apenas sobrevivo. Pero como usted tiene un salario que tiene cierto límite, usted va a la casa comercial y le dicen, sí, con su salario perfectamente le financiamos el celular que usted desee. Mire, quiere el iPhone 15, quiere el Samsung no sé qué, ni siquiera sé qué número va porque yo no uso celular. Sí, no uso celular, lo repito. Yo uso WhatsApp y todo, pero no tengo dispositivo celular. Tenemos un solo dispositivo celular en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Usted no pensó con la cabeza fría, no hizo un análisis si usted realmente iba a poder pagar la cuota de ese crédito. Pero usted emocionado porque mira que su compañero de trabajo, su vecino, el fulanito de tal, ya tiene el iPhone, el último celular de última gama y usted también en un espíritu consumista adquiere esa deuda de un teléfono que no es una necesidad, que usted podría tener un teléfono más básico, pero que usted adquiere una deuda de más de $1,000 y usted tiene un ingreso de $300, $400 mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Usted adquiere una deuda negativa y que probablemente no va a poder pagar. Y esa es una deuda pequeña, pero si usted adquiere una deuda de un vehículo, por ejemplo, usted dice, yo quiero cambiar este carrito viejo, quiero un vehículo moderno, un vehículo grande, un vehículo bonito. Y usted quiere eso, pero si usted no está seguro que va a poder pagar esa deuda, mejor no se meta, como decimos, no sé si en otros países lo dicen, pero aquí decimos, mejor no se meta camisas de 11 varas. No adquiere una deuda que usted no está seguro de poder pagar, porque después esa deuda se convierte en un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas se endeudan por una mala administración de sus bienes económicos. Y a veces eso se convierte en un mal comportamiento y en un vicio. A veces las deudas se convierten en un vicio y hay personas que tienen el vicio de sacar fiado, de pedir crédito, de pedir prestado, de ir al banco, de ir a una casa comercial y van quedando mal en sus deudas. Van quedando mal en las deudas pequeñas y luego van adquiriendo deudas más grandes y quedan mal y después cuando el banco ya los tiene sofocados cobrándole e incluso hay amenazas de juicio y de todo por las deudas, la persona se siente ahogada, mire. Pero si usted analiza, la mayoría de las veces llegaron a ese punto por malas decisiones propias. Y cuando llegan a un punto que ya no aguantan más, entonces se acuerdan de Dios y quieren decirle al hermano, ay hermanito, ora por mí porque ya no aguanto las deudas, ora por mí para que el Señor me cancele las deudas, que en el banco ya parezca que debo cero, que alguien pagó mi deuda, que yo no sé cómo, pero que el Señor puede, todo lo puede en Cristo que me fortalece, mire. Y comienzan a querer bajar todos los santos del cielo, los que tuvieron un pasatiempo católico, comienzan, mire, a querer pedirle a todos que intercedan por ellos, por sus deudas. No, hermano, si usted me pide que yo ore para que se cancelen sus deudas, yo voy a orar para que usted aprenda a ser responsable con sus deudas, no para que se cancelen. Bíblicamente lo que yo debería de orar es pedirle a Dios que usted se responsabilice, que le dé a usted la oportunidad de ser responsable
financieramente, de ser una persona de palabra, ser responsable con su dinero para que usted no tenga ese tipo de deudas negativas. Todos tenemos deudas, pero la cosa es saber qué tipo de deudas tenemos, si negativas o positivas, y saber si estamos manejando nuestro dinero conforme a la voluntad de Dios, porque incluso somos albaceas, somos administradores del recurso que Dios nos da. Ni siquiera, aunque sea nuestro salario, no somos dueños del dinero que recibimos. Por eso es que apartamos una ofrenda. ¿Por qué? Porque reconocemos que no somos dueños de eso, sino que apenas Dios nos está prestando la oportunidad de administrar aquello que llega a nuestras manos. Si lo aprendemos a administrar bien, entonces podemos recibir más. En poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué pasa? Muchos falsos maestros, falsos profetas, enseñan que usted tiene que pedirle a Dios y que usted tiene que tener fe de que sus deudas van a ser canceladas. Bíblicamente eso no es correcto. Entonces, sin importar si es de un predicador de la Iglesia de Cristo o el mundo carismático, esa enseñanza de pedirle a Dios que las deudas mías sean canceladas, yo no estoy de acuerdo, porque analizando el Nuevo Testamento, creo que el Dios lo que quiere es que yo aprenda a ser responsable de mis deudas y no sobre un irresponsable de que simplemente Dios me las cancele por arte de magia, en el banco aparezca que debo cero, y si así pasara, entonces lo que ocurriría es que yo volvería a caer en el ciclo de endeudamiento, porque no aprendí la lección, porque esa fue una forma fácil de eludir la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que preguntarnos si la enseñanza de las personas que se autoproclaman ser predicadores de la palabra de Dios, si esa enseñanza está de acuerdo con el mensaje del Evangelio, si produce fruto del Espíritu Santo en la vida y en la comunidad, si la enseñanza que está dando, si la predicación, si la enseñanza que se está dando produce fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona, del cristiano en particular y de la comunidad, o sea, de la congregación, si trae unidad, si trae humildad y trae transformación. Esas son las tres preguntas en sentido general que podemos hacernos cuando escuchamos y queremos criticar, queremos hacer juicio de que una enseñanza sea de parte de Dios o no. Por ejemplo, como decíamos al inicio, o no, exhortaba el hermano Carlos, de no ser dogmático. Algunos maestros de la Iglesia de Cristo le dirán a usted solo debe escuchar mensajes y leer libros de la Iglesia de Cristo, porque si usted escucha mensajes o libros que no sean de la Iglesia de Cristo, usted se va a confundir y usted se va a ir de la iglesia y usted va a perder su salvación. Eso es ser dogmático. ¿Yo qué le aconsejo? Como maestro, un consejo, solo una sugerencia de mi parte, en mi experiencia. A mí me encanta escuchar a todo tipo de predicadores. No importa, yo no pienso primero de qué iglesia es, si es bautista, si es pentecostal, no. Me gusta escuchar, como el mismo apóstol Pablo dijo, examinarlo todo, retener lo bueno. A mí me gusta escuchar de todo. Pero eso sí, siempre estoy escuchando a cualquier tipo de predicador, de cualquier denominación, de cualquier iglesia, de cualquier religión, pero siempre estoy atento a hacer un juicio. Por ejemplo, usando preguntas como las tres que acabamos de mencionar. Siempre estoy atento a, de acuerdo al conocimiento que tengo de la palabra de Dios, estoy atento a saber o a escuchar si lo que enseñan está en sintonía con la enseñanza del Nuevo Testamento. Apenas encuentro que alguien está muy desalineado y veo que la mayoría de su mensaje no es fructífero, no produce buenos resultados en mi aprendizaje, entonces mejor busco a otro. Descarto a este y busco a otro. Pero tengo escucho a muchos y trato de hacer ese juicio y luego me he quedado con algunos pocos que no son predicadores de la Iglesia de Cristo, pero que siento que su mensaje es muy edificante. Aprendo mucho. Recuerden que para ser maestro la primera tarea es estudiar. La primera tarea del maestro no es enseñar, la primera tarea del maestro es estudiar. Entonces yo necesito mantenerme en un aprendizaje constante para que cuando enseño pueda tener fundamento para enseñar. El Espíritu Santo no siempre hace ruido. Porque la pregunta que estamos respondiendo es cómo sabemos si el Espíritu Santo está en la iglesia. No siempre hace ruido,
No todo se trata de milagros espectaculares como busca el mundo carismático. A veces el Espíritu Santo actúa en silencio, en personas que viven con fe, que perdonan, que sirven, que aman, construyen paz, constructores de la paz o pacificadores. Como dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa? Nosotros, el mundo carismático promueve en sus feligreses que busquen ser bautizados por el Espíritu Santo, que busquen el don del Espíritu Santo, y con el don del Espíritu Santo se refieren a dones como sanidad, hablar en lengua, profecía, porque les encanta el protagonismo, les encanta la bulla, les encanta el espectáculo, los shows que se hacen. Sin embargo, nosotros podemos identificar al Espíritu Santo en personas que viven con fe, que probablemente son muy humildes, muy sencillos en su apariencia, en su estilo de vida, pero son personas que viven con fe, que han enfrentado situaciones difíciles en la vida y han salido adelante con fe. Cuando una persona perdona, probablemente perdona a padre, a madre o a hermanos. Cuando una persona ha vivido en amargura por mucho tiempo y luego de alguna situación logran perdonar de raíz, logran perdonar profundamente. ¿Quién ha hecho la obra en esa persona para que sea capaz de perdonar? El Espíritu Santo. Claro. Cuando usted ve a un hermano que es servicial en la iglesia, por muy humilde, por muy sencillo que sea, no necesita haber egresado de un instituto bíblico, no necesita ser universitario para que pueda servir en la iglesia. Cuando usted ve a una persona que sirve, que tiene la disposición de servir en la iglesia, esa persona es una persona llena del Espíritu Santo. Cuando usted ve a una persona, por muy sencilla que sea, usted ve a una persona que ama fervientemente, que suele ser una persona que se entrega por entero hacia una causa, esa es una persona llena del Espíritu Santo. Cuando usted ve a una persona que está que es mediático, que está tratando de interceder entre partes que están en conflicto, es un pacificador, es una persona que se preocupa por construir la paz, esa es una persona llena del Espíritu Santo. Porque recordemos que parte del rasgo de los frutos del Espíritu Santo es paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por sus frutos los conoceréis. No por mi enseñanza, no por mis palabras, no por mi intelecto, no por mis capacidades, sino por los frutos. ¿Cómo reconocemos un árbol de aguacate? Un árbol de mango, una palmera de coco. Mire que hasta en la frase, palmera de coco. ¿Cómo reconocemos? Por el fruto. Un árbol de aguacate lo reconocemos por su fruto. Por ejemplo, el árbol de mango, que hay distintos tipos de mango. La hoja del árbol de mango suele ser muy parecida entre una especie y otra de mango. Hasta que viene el fruto a salir, hasta que sale el fruto es que nosotros podemos decir, es mango de rosa, o es mango liso, o es mango papaya, mango manzana, depende de la especie de mango que haya en su país. Entonces, los frutos son los que demuestran en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo decir que soy lleno del Espíritu Santo, pero si en mi actitud, si en mi testimonio, si usted me conoce de cerca y nota que no soy una persona llena de paz, que soy una persona iracunda, que soy una persona conflictiva, que no construyo paz, que no tengo paz propia. Entonces yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo, pero lo cierto es que no lo estoy. El Espíritu Santo y la Biblia, ¿cómo se relacionan? Siguiente pregunta. ¿Dónde podemos estar seguros de que el Espíritu Santo esté presente? ¿Se relaciona con la pregunta anterior? No. A lo largo de la historia se ha buscado un lugar seguro donde saber que el Espíritu Santo actúa. Los reformadores dijeron, el Espíritu se transmite por la palabra y el sacramento. Con los reformadores nos referimos a los protagonistas de la Reforma Protestante, aquella que ocurrió en Europa con Martín Lutero, con Zwinglio y otros más. Los reformadores dijeron, el Espíritu Santo se transmite por la palabra y el sacramento. Confesión de Augsburgo en 1530. ¿El Espíritu Santo está encerrado solo en la Biblia? Algunos pensaban que sí, que el Espíritu Santo
se conservaba únicamente en las escrituras. Se conserva únicamente en la escritura. Pero eso planteó preguntas. ¿Está garantizada su acción solo si se lee literalmente todo? ¿O puede actuar también fuera de las letras? Tratar de encajonar el Espíritu Santo solo en las letras del Nuevo Testamento es peligroso. Porque entonces tenemos que hacer una lectura literal. ¿Y qué tan literal sería literal? Yo creo que literal sería aprender a leer griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Si realmente el Espíritu Santo está encajonado en las páginas del Nuevo Testamento, tendría yo la obligación que aprender a leer griego koiné para saber leer el texto de manera literal. El Espíritu Santo no es solo letra escrita, sino una vida activa. Y de hecho esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era a la letra. Y recuerde que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La principal diferencia en la naturaleza del antiguo y del nuevo pacto, el autor es el mismo. El autor del antiguo y del nuevo pacto es el mismo, es Dios. Pero la principal diferencia es que en el antiguo pacto, Dios, por ser un pacto circunstancial, por ser un pacto con circunstancias específicas, con tiempo específico, con propósito específico, entonces fue un pacto hecho a la letra. Pero ahora nosotros estamos en el pacto de la gracia y del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. El Espíritu no es solo letra escrita, sino que es vida activa. Juan Calvino, de 1509 a 1564, enseñó que el Espíritu habla también en nuestros corazones y da sentido a lo que leemos en la Biblia. No es solo letra muerta. Perdón. Aquí tengo que hacer una pausa y quisiera comentar esto. La idea de Juan Calvino, la cual me gusta mucho, el Espíritu Santo habla también en nuestros corazones y da sentido a lo que leemos en la Biblia. ¿Por qué muchas personas estudian la Biblia como un libro de ciencia y lo estudian quizás más profundamente que nosotros? Hay personas que estudian la Biblia de manera erudita, profundamente, de una manera en la que se sumergen, incluso aprenden el hebreo, el griego, para estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento en el idioma original. Estudian historia, estudian la arqueología y estudian todo, pero ese estudio de estas personas es un estudio teórico, es un estudio a la letra. Juan Calvino hace referencia que nosotros, por muy sencillos que seamos, con poca o mucha escolaridad que tengamos, si leemos la palabra de Dios, cuando la leemos de las páginas escritas, la vamos a leer como cualquier otro libro. Pero esa palabra que nosotros leemos, que mientras esté escrita es palabra, digámoslo así, es palabra muerta mientras esté escrita, al ingresar a través de nuestros ojos a nuestra mente y corazón, se vuelve viva, valga la redundancia, en nuestra vida, se vuelve una palabra activa en nuestra vida a través exclusiva y simplemente de la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero no por sí misma, sino a través de la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión, la forma en la que analizamos el mundo. Pero, y la forma en la que reaccionamos, la forma en la que decidimos, la forma en la que actuamos, pensamos o hablamos. Pero eso es resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra comprensión de la palabra de Dios, a veces la leemos y no la comprendemos. Y podría ocurrir que durante una sesión de oración o durante un tiempo de devoción, un tiempo devocional en nosotros, terminemos comprendiendo aquello que habíamos leído quizás hace días, porque es un ejercicio del Espíritu Santo en nosotros. Es un ejercicio espiritual en nosotros. Voy a poner un ejemplo. Las personas que van al gimnasio toman proteína a través de una bebida, pero esa proteína se activa en el cuerpo solo hasta que la persona hace ejercicio.
Vea bien, la persona compra proteína en polvo o extrae proteína de algunas frutas. Entonces hacen un batido y ese batido está cargado de proteína. Lo ingieren, lo beben y luego lo suelen beber antes de una rutina de gimnasio porque está demostrado, orgánicamente hablando o biológicamente hablando, que la proteína se absorbe y se distribuye en nuestros músculos en la proporción que ejercitemos ese músculo. Pero si yo tomo proteína sin hacer ejercicio, entonces solo consumo proteína y es probable que se aprovecha, pero muy poco. Pero cuando hago ejercicio se aprovecha al máximo. O si hago ejercicio, pero no tomo proteína, entonces probablemente voy a perder mucho peso y no voy a ganar masa muscular, porque no estoy consumiendo la proteína que el ejercicio demanda. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros queremos ser grandes personas de fe, queremos ser personas muy espirituales, queremos ser personas que crezcan en la palabra. Y creemos que a través de una sesión de oración eso va a ocurrir sin leer la palabra. Eso no ocurre así. Una cosa está unida con la otra. Leer la palabra nos ayuda, es como tomar la proteína, pero ejercitarnos en el espíritu para comprender esa palabra que leímos es como hacer el ejercicio. Es activar la proteína en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no es solo letra escrita, sino que es una vida activa en nosotros. Y Juan Calvino lo dijo así. Habla de nuestros corazones y da sentido a lo que leemos en la Biblia. ¿Cómo da sentido? Bueno, cuando rumiamos la palabra, cuando analizamos, cuando quedamos reflexionando la palabra, o en una sesión de oración, o en alguna situación que ocurre en nuestra vida en particular. Terminamos comprendiendo mucho de lo que habíamos leído en la palabra de Dios, o quizás habíamos escuchado en algún sermón. ¿No le ha pasado que usted tal vez escuchó una buena idea en un sermón, en una clase, pero la comprendió hasta tiempo después, cuando le ocurrió algo en su vida? Entonces se articuló la experiencia con el conocimiento y se produjo sabiduría. La Biblia y el Espíritu Santo trabajan juntos y no separados. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, pero también el Espíritu debe iluminar para entenderla bien. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Nosotros leemos la Biblia, pero también necesitamos al Espíritu Santo para discernir la palabra que leemos. No basta solo leer, también hay que escuchar. Tenemos que leer, pero también debemos escuchar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Espíritu no justifica cualquier interpretación personal. No todo lo que siento viene del Espíritu. A veces yo puedo decir, siento que debería hacer esto. Por eso necesitamos la ayuda de la comunión con otros y del fruto del Espíritu como testimonio de su autenticidad. El fruto del Espíritu, repetimos, es amor, gozo, paz. Si actuamos por emocionalismo, perecemos por emocionalismo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener un buen balance entre las emociones y la razón. Ser guiado por el Espíritu Santo a leer la Biblia no es automático. Oiga bien, no es como cuando usted enciende su televisión y usted programa un canal para que salga tal o cual película, no. Sino que no es algo automático, sino que es algo que se busca intencionalmente. Hoy se entiende que debemos orar y leer en comunidad para discernir. Lo que entiendo refleja el carácter de Dios, refleja a Cristo, construye unidad. Me encanta mucho que este material habla no solo del Espíritu Santo de manera personal en el creyente, sino de manera comunitaria. Y eso es algo que tenemos que entender mucho en la Iglesia de Cristo. Creemos que el Espíritu Santo es el don de Dios en nosotros, pero lo hablamos y lo discutimos y lo vivimos solo de manera muy personal y no de manera colectiva. Ser guiado por el Espíritu Santo a leer la Biblia no es automático. La lectura bíblica es una experiencia viva y no solo intelectual. El Espíritu sigue hablando hoy por medio de la Escritura y puede traer consuelo, corrección y dirección. Hebreos 4:12 ya nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz e incluso más cortante que toda espada de dos filos. Un siguiente inciso es el Espíritu Santo en el interior del ser humano. Ahora sí, hablemoslo de manera personal. La acción del Espíritu Santo no depende de la institución. Vea qué importante. Cuando nos referimos a la institución, nos referimos a la eclesía o
la institución humana a la que nosotros por lo general hacemos referencia cuando decimos iglesia. Cuesta mucho entender el significado de la palabra eclesía. En griego quiere decir iglesia, traducido al español iglesia. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia, solemos pensar en la institución. Incluso solemos pensar en el edificio. ¿Sí o no? Que cuando usted va al edificio de la congregación, usted dice, voy a la iglesia. Porque para muchos creyentes, la iglesia es el local, el templo. Pero lo cierto es que la iglesia es el conjunto de personas que han entregado su vida a Cristo, que son llamados fuera, literalmente. Etimológicamente la palabra significa los llamados fuera, que son llamados a vivir dentro de este mundo, pero en un estilo de vida diferente. Porque somos santificados para Dios. Entonces, la iglesia es el grupo de personas. Pueden estar reunidos debajo de un árbol, en una casa o en un templo. La iglesia no es el edificio. Tampoco la iglesia es la jerarquía de liderazgo de la institución. En la religión católica se suele decir, la iglesia autorizó, la iglesia dijo, la iglesia proclama. Y cuando dicen la iglesia, no se están refiriendo al templo, ni se están refiriendo a las personas, a los laicos, sino que ellos se refieren al clérigo. Se refieren al clero, que es la jerarquía, que son en realidad los que producen la enseñanza en la iglesia católica. Entonces, la iglesia no es una institución. Y la acción del Espíritu Santo no depende de la institución. Queremos decir que en una persona podría obrar el Espíritu Santo y podría ser usado para bendecir a otro, incluso fuera de una institución X o Y. En los primeros siglos, algunos líderes eclesiásticos querían controlar dónde y cómo se manifestaba el Espíritu, limitándolo al clero o a ciertos ritos. Otros grupos cristianos creían que el Espíritu Santo podía hablar directamente a las personas, incluso sin mediadores oficiales. Ejemplos históricos de movimientos impulsados por el Espíritu. En el siglo II, Montano y sus seguidores decían hablar por el Espíritu. Practicaban una vida muy austera y predicaban el fin del mundo. Ese fue Montano. El montanismo se conoció el movimiento. En los siglos posteriores surgieron muchos otros movimientos similares, proféticos, místicos, grupos carismáticos, etc. No todos estos movimientos llegaron a ser considerados auténticos, pero mostraban el anhelo de experimentar al Espíritu directamente. Porque así surgen esos movimientos, o así surgieron por esa causa, por querer experimentar al Espíritu Santo por cuenta propia y no a través del filtro de la iglesia. Porque recordemos que ya cuando estamos hablando del siglo IV, V de la era del cristianismo, ya nos estamos refiriendo más bien a ese tipo de iglesia que surge después de Constantino, que ya viene a ser más una institución. Discernimiento es clave. No toda emoción fuerte viene del espíritu. Como ya decíamos antes, si vivimos por las emociones, perecemos por las emociones. Hoy sabemos, gracias a la psicología, que no todo sentimiento intenso viene de Dios, pero tampoco debemos pensar que el espíritu es algo frío o solo racional. Serían dos polos opuestos. Pensar que todo lo que siento, si es un sentimiento fuerte, viene del Espíritu Santo, o creer que el Espíritu Santo es completamente apático, creer que el Espíritu Santo es completamente frío y que no se mueve a través de nuestras emociones. Hay personas, por ejemplo, que están, hablando del mundo religioso, que están dentro de un culto, dentro de algún servicio eclesial, en alguna religión de las carismáticas, y mientras está en ese servicio, como la alabanza, los instrumentos, la enseñanza y todo lo que se dice y lo que se hace dentro del local es muy emotivo, entonces las personas suelen tener experiencias de sentimientos muy fuertes, pero nomás salen de ese lugar. Es como una llama que se enciende y luego se apaga, quedan en brasa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que encontrar el balance entre el mover del Espíritu Santo, entre las emociones y la razón. El Espíritu Santo puede consolarnos, sanar el corazón herido, fortalecernos internamente.
Al Espíritu Santo le interesan nuestras emociones, claro que sí. Si usted es una persona que no ha podido perdonar a alguien, sea un familiar o un desconocido o una persona que no sea familiar, pero que le hizo algo, el Espíritu Santo está interesado en ayudarle a perdonar, si usted se lo permite. Si usted está sufriendo una pérdida, un duelo, entonces el Espíritu Santo está dispuesto a consolarlo. Al Espíritu Santo le importan nuestras emociones, pero tenemos que entender que no todas las emociones vienen del Espíritu Santo. No todo lo que yo sienta, por muy intenso que sea, proviene del Espíritu Santo. Tendríamos que hacer las mismas tres preguntas que ya habíamos hecho. Esa emoción, ese sentimiento fuerte, está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia, está de acuerdo con el Evangelio de Jesús. ¿Cómo se reconoce al Espíritu Santo hoy? Bueno, principalmente por los frutos, no por las emociones. Y el fruto del Espíritu, repetimos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted quiere saber qué tan lleno del Espíritu Santo es, solo debe preguntarse, ¿qué tan amoroso soy con mi esposa, con mi esposo, con mi cónyuge, pues, con mis hijos, con los hermanos en la iglesia? Y por amoroso no nos referimos a ser cariñosos, nos referimos a un amor perfecto, a un amor que se entrega, a un amor que da sin condiciones. Nos referimos a un amor como el de Dios. El gozo. Si usted es una persona que solo vive triste, que solo vive amargada, es porque no ha dejado que la presencia del Espíritu Santo lo inunde. Porque la presencia del Espíritu Santo en su vida va a ser gozo. Y el gozo que el mundo no me da, dice una frase, tampoco me lo puede quitar. O como dice Redimido, el cantante que escuchábamos al inicio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Una persona llena del Espíritu Santo no es necesariamente la que habla en lenguas o hace milagros, sino la que muestra el carácter de Cristo en su forma de vivir. Algunos apelan a esos dones para ser llamativos, porque obviamente son llamativos. Pero lo cierto es que la mejor manera de saber si estamos llenos del Espíritu Santo es, ¿estoy reflejando el carácter de Cristo? Cuando las personas me ven a mí, ¿son influenciadas a creer en Jesús? ¿Son motivadas a creer en Jesús? ¿Qué tanto de Jesús ven las personas en mi vida? Nosotros deberíamos ser como la luna. La luna no refleja luz por sí misma. La luna la luna no irradia luz por sí misma. La luna solamente refleja la luz que recibe del sol. Nosotros solo somos espejos en los cuales las personas deberían ver a Cristo reflejado en nosotros. Si es así, eso es una buena señal de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la mejor persona o las mejores personas para determinar eso son aquellas que están cerca de nosotros. No las que nos miran solo el domingo en la iglesia, no. Mi cónyuge, mis hijos, las personas que están, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, las personas que están más cerca de mí, si realmente reconocen, si hay personas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio o familiares que nos digan, ve, realmente notamos algo diferente en vos. Notamos algo diferente en tu comportamiento. No sos como los otros cristianos. O si dicen algo como, para ser como vos, mejor no voy a la iglesia, hermano. Si dicen cosas así, entonces es para que nosotros analicemos nuestro comportamiento. Hay diferentes dones, pero es un mismo espíritu. Las personas viven el Espíritu Santo en el servicio, en la oración, en el testimonio y en la unidad. Cabe aclarar. La diversidad de dones no debe dividirnos, más bien debe ayudarnos a reconocer cómo Dios obra en formas distintas en nosotros para la edificación del cuerpo. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo no puede ser encerrado en un solo lugar. No se limita a una iglesia, a una tradición o a una doctrina. Bueno, yo sé que nos encanta pensar y decir, proclamar que como iglesia de Cristo somos los únicos que tenemos la verdad. Pero lo cierto es que tenemos que aceptar que el Espíritu Santo no está encajonado solo a nuestras cuatro paredes o a nuestra institucionalidad. El Espíritu Santo va a obrar en la vida de las personas que deseen realmente tener una relación con Dios y conocer al Espíritu Santo de manera genuina. El Espíritu Santo no lo vamos a limitar a que haga algo solo dentro de la iglesia de Cristo, que solo pueda obrar así o asá
de acuerdo a nuestra tradición doctrinal. No podemos limitar a Dios y a su alcance. Eso es lo que pensaban los judíos, que Dios solo tendría salvación para ellos, y por eso vendían y comercializaban en el atrio de los gentiles, porque no les importaba la salvación de los gentiles. Pero a Jesús le indignó la comercialización, pero lo que más le indignó y le enojó fue el hecho de que habían dejado, o que estaban dejando por fuera a los gentiles en la salvación ahí en el templo. ¿Por qué? Porque los judíos solo limitaban la presencia de Dios en el templo y solo limitaban la salvación a los judíos, a su propio pueblo. Pero no se limita a Dios o al Espíritu Santo a una sola iglesia, denominación, una tradición doctrinal. Jesús dijo, el viento sopla por donde quiere, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Juan 3:8. El Espíritu Santo actúa libremente. Lo que sí es cierto es que si el Espíritu Santo actúa dentro de una persona o en una persona fuera de la iglesia, va a ser para traerla a la salvación, va a ser para guiarlo a la verdad. Eso sí es cierto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe de manera libre y no limitarlo. Lo limitamos nosotros, porque nosotros somos de un espíritu limitado, pero Él no. Y Él va a actuar de manera soberana, porque Dios no. El Espíritu Santo actúa en muchas dimensiones. Se le encuentra en la Biblia, en la creación se le encuentra. Recuerde que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En la historia humana, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en la conciencia y sobre todo en la persona de Jesucristo y en la obra salvífica de Jesús. Por eso no se trata de controlarlo, sino de reconocerlo, seguirlo y dejarnos transformar por él. Nuestra tarea no es controlarlo. Nuestra tarea más bien es dejar que Él nos controle. Reconocerlo, seguirlo y dejarnos transformar e incluso, diría yo, controlar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, al ser Dios mismo en nosotros, es el único o es el que mejor nos podría ayudar a satisfacer la voluntad de Dios en nuestra vida. La gran pregunta no es qué es el Espíritu Santo, sino qué está haciendo. La teología hoy se centra más en lo que el Espíritu está haciendo ahora, no en definirlo como si fuera una fórmula matemática. No estamos tratando de definir al Espíritu Santo como 2 por 2 es 4. El Espíritu impulsa la esperanza, la justicia, la unidad, el servicio, la transformación de vidas. Y eso podría ocurrir dentro de nuestra comunidad como fuera. Necesitamos ver al Espíritu Santo en lo cotidiano. El Espíritu no se presenta siempre con milagros o emociones fuertes. También transforma al ser humano, da paz interior, fortalece en la dificultad o consuela, diríamos, nos inspira a actuar como Jesús. Y las Escrituras nos ayudan a reconocer al Espíritu Santo. Debemos aprender a leerla buscando cómo los personajes bíblicos experimentaron al Espíritu. Así aprendemos a discernir también nuestras propias experiencias espirituales. 6. Hablamos con imágenes porque lo espiritual es profundo y está casi siempre fuera de nuestro alcance racional, fuera de nuestro alcance humano. Ejemplo, enamorarse puede compararse con sentir la presencia de Dios. No lo explicamos solo con lógica, simplemente lo vivimos, ¿no? Cuando hablamos de una pareja que están enamorados, ¿cómo explicar el enamoramiento de manera lógica, de manera racional? ¿Cómo explicar el enamoramiento con palabras de manera satisfactoria? No se puede. Simplemente es una vivencia. El espíritu toca emociones, pensamientos, el cuerpo y el alma. Porque recuerde que el apóstol Pablo exhortaba a los tesalonicenses diciendo, todo vuestro ser, vea, sea hallado irreprensible. Quería que consagráramos todo nuestro ser al Espíritu Santo. Mente, alma, espíritu, mente y alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestra integridad humana. La mejor imagen es otro ser humano. El autor dice que la mejor manera de entender cómo actúa Dios es cuando alguien es una ayuda real para mí. Vea qué bonito. Así obra el Espíritu a través de personas que nos aman, nos guían y nos fortalecen.
Por eso, quiero que concluyamos con una idea muy importante. Y es una idea capitalmente importante. No midamos la llenura o la presencia del Espíritu Santo solo viéndonos a nosotros mismos. Cuando pensemos en el Espíritu Santo, en su presencia, en su llenura, pensemos en nosotros como parte de una comunidad de fe. Mire, por ejemplo, ese dispositivo que dice Rolando tiene una cámara que enfoca a un grupo de personas en Cuba que se reúnen cada vez que tenemos sesión. Son miembros de la iglesia en esa comunidad. Ellos son un cuerpo allá en ese lugar. Yo soy miembro de una congregación en Managua. Las hermanas de Venezuela son miembros de una congregación en Venezuela. Otros hermanos son miembros de una congregación en sus ciudades, en sus lugares. Pensemos en la presencia del Espíritu Santo no solo de manera individual, sino pensemos en la presencia del Espíritu Santo de manera colectiva. ¿Qué tanto nosotros como iglesia nos estamos dejando llenar del Espíritu Santo? ¿Qué tanta presencia de justicia, de servicio, de unidad, de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza hay en nosotros como iglesia? ¿Por qué? No es posible que en una iglesia, que en una congregación, haya una persona que esté 100% llena del Espíritu Santo y el resto estén vacíos del Espíritu Santo. No es posible, porque esa sola persona sería suficiente para influenciar al resto, porque así actúa el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no quiere que nosotros crezcamos de manera dispareja. La obra del Espíritu Santo, si bien es cierto, comienza en lo personal, tiene el mayor propósito y alcance en la congregación. ¿Qué tanto estamos experimentando al Espíritu Santo como iglesia, como congregación? ¿Qué tanto estamos viviendo al Espíritu Santo? ¿Qué tanto nos estamos sirviendo los unos a los otros? ¿Qué tanto nos estamos edificando los unos a los otros? ¿Qué tanto nos estamos amando los unos a los otros? Nos perdonamos los unos a los otros. Mandamientos que tiene el Nuevo Testamento. Perdónense los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo. Exhórtense los unos a los otros. Si usted analiza la vida del creyente, es un pequeño porcentaje individual y el mayor porcentaje colectiva. Porque Dios no quiere que nosotros crezcamos espiritualmente de manera aislada, individual. Siempre que la Biblia habla de crecimiento espiritual, realmente lo habla en un contexto de comunidad. Porque esa es la tarea, que crezcamos juntos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, y solo entonces, podremos decir con toda seguridad que somos la iglesia del Señor. Hemos concluido nuestro material. Nuestro hermano Rocky puede pausar la grabación, puede terminar la grabación. Y ahora, mis hermanos, si alguien tiene algún comentario en los minutos que nos quedan o alguna pregunta adicional del material que hemos leído hoy, que hemos abarcado hoy, recordemos que esta es la primera sesión, así que estamos entrando apenas al tema. Apenas estamos entrando al tema. Son 10 sesiones. Ya quiero ver qué deparan las siguientes sesiones. Ya tenemos el libro, ya tenemos el material el resumen y la adaptación. Así que por favor, seamos diligentes en escudriñar el texto que nos han proporcionado. No leamos el resumen y la adaptación. Leamos el libro que también se nos proporcionó en el grupo de WhatsApp. Y a los hermanos que están siendo participantes de esta clase por primera vez, si nos dan permiso, lo agregamos en el grupo de WhatsApp para que también tengan acceso a la información. Claro. Me refiero Claro a que Fabio. Bueno, para que así podamos ir en la misma sintonía. Mire, mientras que una desarrollamos preguntita, las sesiones. una pregunta, hermano. Sí, mi hermano. ¿Puedo hacerla? Por favor. Sí, cuando usted está hablando, ¿verdad? De lo que hay hermanos que se meten en deuda, a veces ellos
le piden a Dios de realizar tal cosa, pero como dice Santiago, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Eso pasa, ¿verdad? También en cada uno de nosotros, pues, como miembros, que estamos deseando aquello, le pedimos a Dios, pero la escritura es clara, dice Santiago, pedí y no recibí, porque piden mal, ¿verdad? Así es, definitivamente, así es. Así es, así es. A veces no Solamente, recibimos hermano, porque directamente no es la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos pidiendo no es la mal. voluntad de Dios para nuestra vida. Pedimos mal. Sí. Para gastar en vuestros deleites, dice. Ujú, y lo ¿Verdad? especifica Santiago. Sí, lo especifica. Sí, ¿verdad? A veces pensamos que Jesús vino a morir por una Coca-Cola. Sí. Esa es una frase esa es una frase que quiere decir, nosotros creemos que la tarea de Jesús en la cruz era que nosotros tuviéramos libre de enfermedades, que tuviéramos Es libre cierto. de problemas, que tuviéramos el Sí. carro del año, la camioneta del año, el celular de última generación, No una vino a casa de morir 2 por eso. pisos. No, no vino a Esa no es morir la por eso. tarea. Él vino a Por la morir por salvación nuestra es que vino a morir. salvación. Por la salvación. Si ya estamos en la salvación y estamos con toda seguridad y confianza en el sacrificio de Jesús y en la gracia, el Sí. resto que se añada es ganancia. Hermano, Si otra estoy pregunta. enfermo, si estoy enfermo y Dios me quiere sanar, gloria a Él, es ganancia. Sí. Pero si me muero en esa enfermedad, también gloria a Él, porque lo más importante no es si soy sano de esa enfermedad o no, lo más importante es que sea salvo. Sí, así es. Otra pregunta. Sí, mi hermano. Por ejemplo, cuando usted está hablando, ¿verdad? De los espíritus. Bueno, en primera Juan, no sé si en primera o segunda, que dice, probar los espíritus si son de Dios. Así es, y por eso estábamos ¿Verdad? aprendiendo las 3 preguntas, ¿se acuerdan? Las Así 3 es, preguntas sí. son vitales. Sí. Siempre tenemos que estarnos haciendo esas 3 preguntas ante todo. Incluso Sí. aunque estemos escuchando a un predicador de la Iglesia de Cristo, no tenemos que asumir que solo porque es de la Iglesia de Cristo no puede cometer errores en la enseñanza. Aún. Otra pregunta, hermano, la última. Ay, disculpe, estamos para aprender, ¿verdad? Así es. El mundo religioso tiene el Espíritu Santo. Esa es una buena pregunta que vamos a ir respondiendo a lo largo de todo el curso. ¿Verdad? A lo largo de la... Sí. Hoy comenzábamos a responder parte de esa pregunta. Al final del material decíamos que nosotros no somos quien para controlar el actuar y la obra del Espíritu Santo. Sí. Nosotros tendemos a creer que solo en la iglesia de Cristo el Espíritu Santo puede actuar. Nosotros tenemos que aprender a no controlar al Espíritu Santo. Pero bueno, el resto de esa pregunta, de la respuesta a esa pregunta, la vamos a ir aprendiendo a lo largo de las 10 sesiones. Espero que al final de las 10 sesiones estemos más seguros, más claros del tema que como comenzamos hoy. Sí. Encantado la clase. Claro, mi hermano. Muy bueno. Vamos para aprender. Muy bueno. Así es. Hermano Rolando, el obispo de Constantinopla, iba a decir yo, de Cuba. Hermano, gracias por el tuyo, Juan Carlos, fue muy bueno y creo que aquí hemos estado hablando sobre la manifestación de la clase de enseñanza. Y me gustaría que se hablara un tanto más para entender lo que te estaba explicando ahora último con respecto a la manifestación o la obra del Espíritu Santo, porque para que muchos de los hermanos nuestros en todas partes puedan entender que el Espíritu Santo no está sujeto a un límite de manifestaciones, obra, cómo obrar en la vida de sus hijos, dentro o fuera. Tenemos que ver al Espíritu Santo como Dios. Si vemos al Espíritu Santo como un ser aislado o menor que Dios, o como una fuerza activa, según los testigos de Jehová, entonces la gente va a hablar del Espíritu Santo como cualquier cosa, menos como lo que es. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en su deidad. Y cuando miramos al Espíritu Santo como Dios entre nosotros, entonces no vamos a tener duda de la manifestación del Espíritu en la vida de nosotros. Como Dios obrando en nuestra vida de una forma en que fue enviada por Jesús
como consolador. Yo creo que cuando Hebreo 1:1 habla, está hablando de que Dios se manifestó en nuestro tiempo como Padre en el principio, luego por medio del Hijo y ahora por el Espíritu Santo en nuestro tiempo para esta generación. O sea que Dios siempre ha estado presente desde el principio hasta ahora. Y creo que hasta que Cristo venga. Pero ya no como Padre e Hijo, sino como Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que entender que Dios permanece en nosotros. Y este estudio creo que va a ser muy bueno para aclarar muchas de estas inquietudes o dudas que pudiéramos tener. Yo he estado hablando coincidentemente en esta semana, ya que venía este estudio, con algunos testigos de Jehová, que hemos estado hablando y estudiando, ¿no? Y es triste ver cómo ellos ven a Jesús como un Dios pequeño y al Espíritu Santo como una fuerza activa. O sea, ellos no ven a Jesús ni siquiera como Dios y por supuesto menos al Espíritu Santo. Y yo realmente es triste porque eso te da la muestra de cómo ellos, según la Biblia, han tomado un camino que se separa totalmente de la Escritura, dentro de lo que hemos estudiado nosotros. Y no porque nosotros tengamos toda la verdad, no lo creo así, pero sí porque nosotros miramos a través de la Biblia la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo como la manifestación de Dios para con los hombres desde el principio. Y ellos no lo toman de esa manera. Por eso digo que es bueno esto, porque esto va a ayudar a muchos de los que estamos estudiando con ustedes durante todo este tiempo, nos ayude, nos permite reafirmar lo que hemos venido debatiendo, aprendiendo y analizando. Así que, hermano, tiene una gran responsabilidad, tanto usted como Carlos Late, en su clase sincrónica, pero va a ser muy bueno. Así que te felicito, Juan Carlos, y bendiciones para todos mis hermanos allá. Saludos, saludos hermanos. Amén, hermano, amén, amén. Estamos en unidad. Amén, amén, hermano. Así es. Mira qué bonito. Personas de diferentes países podemos estar reunidos, aunque sea por este medio, y estamos en unidad, porque la unidad no se mide en la distancia, se mide en el pensamiento. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes esta primera sesión. Igual. Seamos oficialmente bienvenidos al curso El Espíritu Santo y recordemos el propósito de este curso: aprender sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia hoy por hoy. Hermano Rocky, Amén. ya detuvo la grabación. Si no puede detenerla ahora. Y que Dios nos bendiga. Vamos a pedir al hermano, algún voluntario en el grupo del hermano Rolando, que nos despide en oración. Amén, Juan Carlos. El hermano Huber va a orar. Ok. También antes de la oración quisiera decir que me siento alegre de ver a mi hermano Santos Vanegas por acá. Hace un ratito ya no lo miraba, pero me alegra verlo, que estuvo ahí hasta con su cámara encendida en esta sesión. Para mí es un gozo ver a todos los de Cuba, de Venezuela. Hermano, saludos. Ahora ya mi hermano va a encender su cámara, mire. Ahí estamos, hermano. Nuevamente bienvenido y esperamos que se sientan bien recibidos aquí en Nevi, nuestro hermano Fabio, nuestra hermana Nérida. Y gracias a todos los fieles, como mi hermana Lizanca, mi hermano Eliezer, pero ya salió. Hermano, por favor, de gracias por la clase y somos despedidos. El siguiente sábado, recuerde, el video en el canal de YouTube. Venga. A ver, hermano, bendito Dios, Señor, Padre Espíritu. Padre, en estos momentos invocamos, Señor, dándole las gracias, Padre, por este estudio que hemos podido recibir, Padre, por medio de nuestro hermano Juan Carlos, Padre. Pedimos para él la más grande bendición, Padre, que viene de parte de usted. Que le siga dando sabiduría, tanto a él como a los demás hermanos, Padre, que siempre, Padre, pues, están dispuestos para ayudarnos, Padre, a entender claramente las Escrituras y poder estar más preparados, Padre, para poder llevar a las personas a Cristo. Le pedimos que nos siga guiando, nos siga ayudando en todo y que el próximo martes, Padre, sigamos con este estudio del Espíritu Santo, que es tan importante para nosotros, Padre, para poder aclarar
las dudas que podamos tener en cuanto a este tema. Ahora, decíamos, Padre, pero nunca nos decía de su santa y divina presencia. Gracias le damos por todo. Y todo lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén.